Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre, su podcast favorito. Ya el capítulo 7. Ya el 7, ya. Así es. ¿Cómo estás, Saúl? Yo me encuentro muy bien. Una noche más grabando juntos. Estoy contento de este proyecto. Me gusta. Ahí vemos la gente reaccionando. ¿Tú cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento muy bien porque esta vez yo no empecé. Hicimos un cambio, una diferencia, algo distinto. Piensa uno que es fácil, pero ya cuando se avienta... Ya está difícil. Es correcto, estamos en el episodio número 7. Ya el 7, lo que significaría casi 2 meses de estar grabando, hablando, armando y construyendo este podcast. Así es, mi querido Saúl. Ya un tiempecito. Ya que nos aventamos. Y que para mí ha sido muy agradable este viaje, esta aventura. Me gusta mucho. Y qué rápido se va el tiempo, ¿no? Así es, qué rápido. Era enero cuando empezó. Ya prácticamente estamos a mitad de año. Cuando menos lo pensemos, ¡pum! Segunda temporada. Ay, ya sí. Ay, sí. Perry. Y pues vamos a empezar porque el tema de hoy, tú eres cliente asiduo. Tú eres siempre cliente asiduo de todo esto, ¿eh? De todo esto. Claro. Soy ese hombre de a pie que vive todas estas cosas. Claro, y esta vez, empezando el capítulo 7, eso llamado culpa. Pum, pum, pum. Sí. Eso que muchas veces nos limita. Bueno, a mí me ha limitado, amigo. A todos, yo creo que a todos, creo que a todos. La culpa es esa piedrita en el zapato que nos asfixia a todos. Sí, muchas veces esta piedrita, ¿cómo decirlo? Una idea, ¿no? Un sentimiento que se tiene ahí. Pues creo que es algo extraño porque es sentimiento, es emoción, es sensación, ¿qué es? Desde ahí empieza el problema. Me siento culpable porque hice algo malo. Soy culpable porque cometí un delito. ¿Dónde quedó la bolita? Sí. ¿Qué pasó? Sí, esto hablar de culpa es algo que, pues, cotidianamente se hace, pero ¿de dónde viene, queridos podcast escuchas? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se come? ¿Cómo se quita? Que creo que son las principales. Finalmente, hablaremos hoy, en términos generales, de eso llamado culpa. Así es. Entonces, ya sabes, aquí nos encantan las definiciones. De acuerdo al diccionario, Alejandro, ¿qué dice que es la culpa? Bueno, dice que es un sentimiento desagradable, nacido de la sensación. No, ya no sabes leer. Sí, con razón, es que leía mal. ¡Ta madre! Es un sentimiento desagradable nacido de la sanción. La sanción, así es. Que es el señalamiento acusador o la condena, producto por algo que hicimos y o no hicimos. Así es. Fíjate. Yo encontraba igual una definición porque
estaba buscando Claro. y decía que justo, porque somos preparados, ¿eh? Aquí tratamos de decirle las cosas, pues, como son, ¿no? Investigamos, también de vivencias, pero le digo, esta de la culpa hablamos mucho, pero no sabemos de dónde es, ¿no? Desmenúzatela. Échale. Dice la culpa es un afecto doloroso que surge de la creencia o sensación de haber transgredido las normas éticas personales o sociales, sobre todo cuando de la conducta u omisión de una persona ha derivado un daño a otra. Ay. También hablamos de ¿Ese es más como una culpa en términos de lo legal? Pues no tanto así. Digamos que tratan de englobar en general El término de completo. culpa. Sí, O sea, sí, porque aquí podríamos identificar dos formas. La culpa, esa de yo sé que cometí algo, una agresión directa y conscientemente contra alguien fuera de las normas establecidas. Y la culpa que siento a partir de algo que puedo o no puedo hacer, pero que me estoy adjudicando. O sea, que nadie me dice que eso que hice tiene que ser penalizado. Así es, muchas veces, ya acabas de tocar un punto, amigo, porque justamente, ¿no? Hay leyes que sí están bien establecidas, hay otras que no. Hablemos de... Las leyes de la interacción humana. Así es. De las relaciones interpersonales. Así es. Y que muchas veces, pues, están ahí, digamos, no están tan establecidas por escrito, pero como dices tú, muchas veces nos adjudicamos culpas que no son. Y hacemos cosas que creemos dañar o a veces dañamos a los otros. Y a veces creo que esto de la cultura, también de lo leyendo, esto que viene de la religión, amigo, Claro. de ahí viene la culpa, porque cometes algo que va en contra de lo que Dios dice, ¿qué pasa? Has pecado, amigo. ¿Y mis pecadillos? Así es. ¿Mis picardías? Así es. No puedes andar de picarón sin una consecuencia. Que ya lo hemos hablado, ¿no? De responsabilidades. Así es. Pero hablando acá religiosamente, pues se dice que cometiste un pecado, ¿no? Por lo tanto, habrá un castigo. De lo cual tú tienes que pedir o arrepentirte para que se te sane esa culpa. Y ya me puedas sentir tranquilo. La llamada expiación. Así es. Pero justamente, ajá. a ver, dime. Fíjate, yo voy a hacerte la pregunta de siempre, porque adoro hacerte preguntas de ese estilo. Yo no adoro eso, pero échale. ¿En qué momento te has sentido culpable de algo? Porque podemos ejemplificar las dos cosas. Donde te sientes culpable de algo que en este ejercicio de uso, conciencia, dirección y sentido voy y lo cometo, me siento culpable porque en realidad sí, yo hice un daño directo hacia la persona y esto de las culpas adjudicadas a partir de cosas que pueden ser las cuestiones religiosas, las cuestiones morales, etcétera, etcétera. Pensémoslo así, que es algo que sí hayas hecho y que sí podríamos decir, eres culpable de eso. Amigo. A ver. ¿Qué podría ser? Pues me voy a ventilar como siempre. O sea, pero fíjate, ahí no sentía tanta culpa, amigo. Pero mira, haz de cuenta que, digamos, que tenía una beca, ¿no? Ajá. Cuando, queridos podcast escuchas, ustedes tramitan su beca, ya saben, esa que llenamos los papelitos y vivo debajo de un puente y como tierra, ¿no? Claro que sí, te vamos a dar la beca, ¿no? Ok. Así, yo llené mis papeles y pues ahí me depositaban cuando tenía beca, ¿no? ¿El día no tienes beca? No, querido gobernador. Gobernador. Querido okay. Cabecita Blanca, y si escuchas esto, pues móchate con la banda, ¿no? No, pero tramité mi tarjetita. Ajá. Y a mi mamá de pues un trabajo, pues le depositaron algo ahí porque no tenía ella tarjeta. Entonces, a mi mamá se le hizo fácil y dijo, pues que te lo depositen a ti.
Madres. Y yo dije, claro. No habrá problema. Mira, en el mundo del se me hace fácil. Sí, se me hace fácil, ¿no? Vives en un mundo de qué rayos. Sí, chale, amigo. Pero bueno, el punto es que estaba lo de mi beca y estaba el dinero que le depositaron a mamá. Y pues yo ahí, mis cálculos matemáticos, tenía una división de cuánto era mía y cuánto era mamá. Entonces, pues a veces ya no traía dinero y se me hacía fácil, pues que voy al Oxxo y... ¿Le picabas los ojos? No, espera, todavía no. Ok. Y yo pagaba, ¿no? Y pues de repente ya no supe. O sea, ya de que pagaba el Uber y ciertas cosas, no supe. Hasta que de repente entré en cuenta que dije, caray, creo que ya se me acabó la beca. Y hubo, pues ahí, ¿cómo podríamos? Pues como tal, un robo, ¿no? Porque pues le estaba picando el dinero a mi jefa. Diría un primo. ¿Un abuso de confianza? No. Es un acarreo hormiga. No es robo. Es acarreo hormiga, queridos podcast escuchas. Ok. Si ustedes, ¿qué es el acarreo hormiga? Por si no saben, a los de Catepec yo creo que sí saben. ¿Los de quién? Ecatepec, digo. Ah. No, es cierto, es broma. Pero The Bronx. mi primo decía que no era robo, si era acarreo hormiga. ¿Qué es esto? Como la hormiguita. Vas picando. Acá la migajita, así el cachito. No, pero es besito, robo. ¿sí? Entonces, pues, Vil y vulgar. Sí. Robo. Dicen que, ¿cómo te dicen? Que pena robar y que te cachen, ¿no? Y queridos amigos, Es verdad. ¿me escuchas? No, sí me dio pena. Porque te digo, se me hizo fácil, ¿no? Yo dije, no, pues ya no supe cuánto es el dinero de mi jefita. Pues lo agarré, ¿no? Ya cuando dije, chin, no, pues sí, este ya no era mío. Y se me hizo fácil y dije, bueno, me van a dar la beca, ¿no? Al rato me la dan. ¿Y qué pasó? Que no me la dieron. Y entonces, ese dinero que iba a ocupar, pues ya no. O pues ahora de dónde iba a salir, ¿no? Y queridos podcast escuchas, ahí nuevamente conocí la culpa. ¿Por qué? Porque pues sabía que Eras no había responsable. hecho- sí, O sea, no sí, había tú habías abusado estado de de la conejo y confianza. mano larga con Así un es. dinero que no te pertenecía. Sí. Sí, porque dije, no me di cuenta, ponle, ¿no? En mi mente dije, bueno, se pasa, ¿no? Lo voy a pagar cuando me den mi beca. No le digo a mi jefita, no se da cuenta, todo tranquilo. Pero valió, se dio cuenta, quedé pues ahí mal y me dio culpa. Quedaste ¿no? Evidenciado. Así es. Porque dije, chale, pues sí la regué. Y justamente estaba esperando el castigo, amigo. Porque mi mamá Sí. no era... Ah, sí, chanclazo, Sí, cachetado. era de escuela, es de la vieja escuela, mi De jefe. la vieja escuela, De de la vieja escuela. voladora, del cachetadón, sí, el sí. te rompo el hocico. No, el Jackie Chan, el Jacklon Van Damme, amigo. Uy, no, uy, se uy, quedan ok. cortos. Está bien. Entonces, esa es una culpa que sí te la merecías. Así es, así Yo, es. por ejemplo, ahora que lo pienso, A ver, ahora que lo observo más a la distancia, para mí, siempre me ha costado trabajo la parte de las matemáticas. O sea, siempre Sí, ha sí. sido un pedo. Es mi maldito talón de Aquiles, pero ok. Ok. Sin embargo, creo que una de las cosas que sí eran parte de mi responsabilidad era el de que tal vez ante algo que se me complicaba, debía de esforzarme más, estudiar un poco más, buscar más alternativas. Realmente también creo hoy que esta parte de que me costó mucho trabajo salir de la preparatoria, 6 años, era porque justo no ponía mayor empeño, mayor atención y no pedía la ayuda más o el esfuerzo extra de la ayuda para poder pasar esas materias. O sea, ese sí es mi culpa. O sea, mi castigo fue, evidentemente, 6 años de preparatoria. Así es. Ya me retrasé un chingo, ¿no? Pero justo, esa sí es una culpa que me merecía. Ahora pensemos la otra. ¿Cuál es una culpa que sueles adjudicarte de algo que no te corresponde? Porque esta es la culpa que realmente nos atañe. Porque la que sabemos que hicimos mal, que es algo que habíamos visto en psicoterapia existencial, el hacerse responsable de ello, pues sí, o sea, tal vez hoy lo puedo ver con mayor claridad, pero
pues sí, ya, me hice irresponsable. Yo no ponía el empeño suficiente para pasar una materia que no me gustaba, pero que tenía que pasar a la de a huevo. Pero ¿qué pasa con estas culpas, las que nos adjudicamos? Híjole, amigo. Pues no lo sé. Pues supongo que habrá varias así de primera instancia. No, pero digamos, hablando de pacientes, supongo que también me ha pasado, pero ahorita que te puede identificar así. Pero supongo que una es algo relacionado con la familia, ¿no? Donde hay cosas a lo mejor en mi familia que yo me siento culpable y trato de hacer diferente o de tomarme un rol que no me corresponde justo. Porque es algo que no te corresponde, tú lo quieres hacer, pero al final del día es algo que de entrada no tendrías que estar haciendo. Exacto. Por ejemplo, acabas de poner un punto importante. Un rol en la familia que no me corresponde. No sé si en algún momento ustedes, queridos podcast escuchas, se adjudican una responsabilidad de algo que no tendría que ser. Por ejemplo, pensémoslo así. El ejemplo claro. Todos hemos visto Malcolm el de en medio. Malcolm el de en medio. De repente, ¿qué hacen Lois y Hal para el cuidado de los chamacos? Híjole, no sé si los cuidan, amigo. De entrada, ¿no? Es como que yo no hago el esfuerzo suficiente por cuidarlos. Sí. De repente, responsabilidades que son mías, se las empiezo a adjudicar a los hijos. Incluso le adjudico, porque si ustedes recordarán el capítulo final, cuando les dice Lois a Malcolm, tú debes ser presidente de los Estados Unidos para ayudar a gente como nosotros, pobres, que por eso nos hemos encontrado como nos hemos encontrado. Cuando en realidad, me parece que tiene que ver más con una cuestión de que son descuidados, poco atentos, no son tan responsables y le aventaron un mega desmadre al Malcolm, que se puede motivar, pero le adjudican una responsabilidad que no tendría que. ¿Qué tal si él no quería ser presidente de los Estados Unidos? Uy, sí, justo. ¿Qué tal? Ajá. No, dime. No sé si adelante, chale. A ver. Es que justo ahorita que me dices esto, recordé varias. O sea, no mías. Ahora sí, por fin, no historias mías. Ok. Pero de cuestiones como estas, ¿no? Donde a lo mejor, digamos, te digo, en algunas personas, algo que he leído, esto que bien dices de la familia, donde, por ejemplo, por ser hermano mayor, esa sí es mía. Claro, sí. Porque no cuidaste bien a tus hermanitos. O sea, pero también, ¿qué pasa con esto que hablábamos en otras cuestiones, no? ¿Qué pasa cuando llevas a una familia, que es muy común, amigos, donde todos han sido doctores, abogados, ¿no? Ajá. O donde viven como muéganos? La familia es primero. Y todo la familia. Pero ¿qué pasa si a mí no me gusta la medicina? No quiero ser abogado. Para mí la familia no es tan importante. Al menos no la extendida, solo la nuclear, ¿no? Pero ¿qué pasa si las ideas de uno van en contra de los padres? A veces uno se siente culpable. Sí, ¿qué tal si yo no quiero ser abogado, quiero ser músico? Y entonces ya me empiezo a sentir culpable porque no soy. La culpa hace que las personas no logren disfrutar plenamente su vida porque suelen privarse de experiencias, tomar decisiones, asumir retos, cerrar círculos en su vida por sentirse culpables. Es decir, truncan muchas posibilidades a partir de decidir que no merecen eso porque necesitan estar pagando algo. Porque justo la culpa, vamos a ponerle la culpa emocional, va a requerir, aunque no sea como tal, o sea, no necesito un golpe. En la culpa emocional, los golpes ya no son físicos, son más psicológicos, son sabrosos, son más dolorosos, creo yo. Porque entonces, a partir de una experiencia subjetiva, voy a querer generar un castigo igual de subjetivo. Así es. Por ejemplo, yo... pensémoslo así, a ver, déjame ver si a mí algo que me pasara. Así, ¿no? No salí bien en la escuela. Si bien es cierto que hay una responsabilidad, ya obtuve una calificación reprobatoria, pero además de todo siento
que esa calificación reprobatoria no basta para pagar mi culpa, y entonces, además de todo, viene el regaño de mis papás, pero sigo sintiendo que esa culpa no basta, me empiezo a cortar experiencias. No voy a salir con mis amigos. No voy a hacer otra cosa más que estudiar. No voy a lo que sea que pueda imaginar, y eso se empieza a extender hacia arriba. Cuando yo siento culpa, tengo la necesidad de pagar una determinada deuda, abro comillas, para poder sentirme tranquilo de aquello que, vuelvo a abrir comillas, me siento culpable. Amigo, es verdad. Eso que es que Te dio el golpe. Ya nada más sí, vi cómo tus ojitos se abrieron. Dije, güey, yo estaba ahí, yo estaba ahí. yo era ese niño. Ese niño vive en esta casa. Así Pero es. justo por esto que dices, esto que mencionas, recuerda, pues yo también me atrasé en la escuela. Ajá. Y es curioso porque hasta ahorita que lo dices, pues yo también me atrasé, reprobé, pero no era, como dices, suficiente el castigo. Tenía Porque que lacerarme. mis padres me decían, no, pues nosotros estuvimos pagando escuela para que tú te fueras a hacer güey. ¿No? Que te fueras a hacer pendejo la escuela. Ok. Entonces, pues de cierta manera dije, no, pues sí es cierto, ¿no? Mis papás Están haciendo un fregándose, yendo a esfuerzo, están trabajar, trabajando. que es su responsabilidad, ¿no? Sí. En cierta manera. Es No, su no de cierta manera, Bueno, es su responsabilidad. es su responsabilidad. Ajá. Y yo dije, tal vez la mía, que es ir a la escuela, cumplir con mis obligaciones, pues, Académicas. académicas, también en la casa y todo, tal vez no las estaba, bueno, no, tal vez, otra vez, no las estaba haciendo. Entonces, pues sentía que estaba fallando. Y en esta parte, pues, de la culpa y de todo esto que tenía en mi mente, pues, justo dejé de vivir experiencias. Y creo que la culpa está muy relacionada, como dices, en el no merecer. Porque ya no merecía, o sea, ya había cosas que no me merecía porque yo sentía que me había pasado de lanza. Ya habían sido 2 años, creo, de más. O sea, que mis papás todavía tuvieron que pagar de más. Entonces, pues yo me sentía culpable. Pero en lugar de... Hay gente que a lo mejor... Bueno, todo lo tratamos de recompensar de alguna manera, ¿no? Tal vez hubiera trabajado o algo así. Pero me limitaba de cosas. Justo por esa culpa. Y no merecer. No merecía como hacer otras cosas. Porque pues era como... Ya no podía divertirme. Mientras mis papás estaban trabajando. Porque ellos se chingaban. Y entonces yo ya no podía hacer otras cosas. Porque sentía que no lo merecía. Justo porque entonces aquí la culpa es cuánto es lo que yo le tengo que pagar al otro para sentir que esa deuda que siento a partir de mi culpa está saldada. Así es. Pensémoslo así. La escena típica. Le soy infiel a mi pareja. Ella me descubre, platicamos y decidimos regresar. La culpa me va a hacer que yo genere una deuda hacia el otro y entonces no sepa cuánto es lo que tengo que pagar para saldar esa deuda, aliviar mi culpa y sentirme tranquilo. Es como si voy al banco, a Banco Azteca, ¿no? Además. A bancos Guadalupes, como la tarjeta de mi jefa. Le hacía broma yo con eso, pero ya. Fíjate. Voy al banco. Voy y voy a pedir 50,000 pesos. Ya me dicen cuánto voy a pagar y voy a pagar a 2 años. Ahí estoy, mes con mes, pagando 2 años. Cuando se acaban los 2 años, yo le digo al del banco, espérate, valedor, creo que no te he terminado de pagar. Te voy a seguir pagando otros 2 años para que ahora sí ya sienta que ya terminé de pagar. Y sigo. Pasan 2 años más. Y entonces te digo, espérate, valedor, te voy a pagar 1 año más por si las dudas. Y yo sigo pagando. Mi deuda establecida era de 2 años. Sin embargo, yo la alargué 3 más. Uy, sí. ¿Qué pasa si el otro no me dice, oye, no, ya me pagaste de más? Y entonces puedo sacar ventaja a partir de esa culpa. Así es, amigos. Tengan cuidado justo porque también mientras decías esto, pues recordaba mucha gente ventajosa que pues sí se puede aprovechar de esto, ¿no? Como dices tú, cuando uno hace algo que sabe que estuvo mal
y genera esta culpa, otra persona se aprovecha, porque uno intenta recompensarlo. Que ese es otro grado de complejidad. La culpa puede hacer que yo empiece a tener actitudes, acciones, conductas hacia la otra persona que intenten saldar una deuda para que mi culpa disminuya. O sea, porque al final del día la culpa genera sentimientos desgarradores en las personas y uno se vuelve prisionero ante esta situación emocional, porque entonces necesito buscar cosas que yo hacer para sentirme más tranquilo. Vuelvo a retomar Malcolm el de en medio. No sé si recuerden el episodio que sigue después del parque acuático. Pinche Hal va manejando y se va peleando con el güey del auto plateado. Oh, sí. ¿No? Y entonces se van peleando. Lois le dice, güey, déjalo pasar, ¿qué tal si va armado ya? Y entonces le dice, vas, ganas este episodio autoplateado. Se arranca, da la vuelta y se lo chinga el pinche tráiler. Y entonces Hal empieza a experimentar una sensación de culpa porque cree que él fue el que detonó el desastre. Y entonces todo el tiempo es que quiero hacer algo, quiero hacer la diferencia, que incluso hasta está platicando con el policía, le manosea el brazo y me lo ponen a contar, ¿no? Para ver que no esté borracho. Incluso todo el tiempo está como de no mames, que vea la palomita. Dice, yo esperaba ayudar en un incendio para sacar morritos y órale pues, ya entendí. Quita la palomita, la suelta de sus dulces manos y pinche perro se la come, ¿no? Esa es una sensación de culpa que Hal se está adjudicando a partir de una situación de la cual él no tiene nada que ver. Así es. Y ahorita que mencionas esto, también algo que he escuchado que es muy común, que pasa en los hijos de padres divorciados. Ok, donde sí. ellos pues creen que debido a ellos sus padres se divorciaron. Yo hice algo para que mis papás se divorciaran. Así es. Y eso genera un problema dependiendo la edad. Así que, queridos podcast escuchas, empiecen a hacer... Primero pregúntense, ¿mis papás? ¿Vengo de una familia donde están mis papás divorciados? 2, de repente yo tenía la idea, ¿yo habré hecho algo para que mis papás se divorciaran? Y 3, ¿qué es lo que pude haber hecho como consecuencia de creer que yo era el culpable a partir de eso? Empecé a tomar determinadas acciones, dejé de hacer cosas, porque también otra cosa muy común que acarrea la culpa, que son casos como muy particulares, ¿no? Pero pensémoslo así, ese es hasta un cuadro muy específico. Cuando ocurre una tragedia, mueren un chingo de personas y yo sobrevivo. Uy, amigo. Esa es una muy particular. Sí. Porque entonces yo sobreviví a algo que otros no, y entonces me siento culpable por haber hecho eso. Sobrevivir. Así es. Y no solo eso, amigo. O sea, dices, ese es un caso muy particular. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si vives en una familia donde no todos han estudiado? Y tú eres y tú el único que sobresales. se gradúa. Así es. Que ¿Qué tiene un grado pasa superior? si vives en una familia donde no son muy talentosos y tú tienes un talento en algo? Ok, también. O sea, cosas por ese estilo. A veces, como dices, uno se genera culpas y lo peor de todo es que en lugar de vivir, o por ejemplo, De disfrutar sobreviviste, es a partir de esa experiencia. en lugar de que lo vivas como sobreviví, no mames, o sea, tuve, llamémosle, vamos a llamarlo suerte, ¿no? Tuve esta suerte, esta fortuna. Fui afortunado, sobreviví. En lugar de que algunos sí pueden vivirlo, ¿no? Y decir, lo no, disfrutan más, les encuentran una puerta, pero hay un cuadro específico, un espacio exclusivo para aquellos que se empiezan a sentir mal. Lo que dices acerca de yo estudié, soy el único en mi familia que tiene un grado superior y que ese grado superior me ayuda a conocer un mundo diferente que mi familia no ha podido, no está acostumbrada o no sabe. Y eso también me empieza a causar conflicto, ¿no? Entonces, son un montón de cosas. O sea, si empezamos por aquí,
parte de esto de la culpa tiene que ver con eso, esas circunstancias. Y en realidad, por principio, así de manera práctica, es realmente, decían por ahí, la culpa es como una planta que se alimenta de esta agua. Si yo la sigo regando, pinche planta nunca va a dejar de crecer. Lo que tengo que hacer es analizar qué estoy haciendo. Otro ejemplo más. Porque entonces estoy cuidando a una persona con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Por crónico-degenerativa vamos a entender cáncer, diabetes, demencias, cosas de este estilo. Son enfermedades muy largas, muy complicadas, muy cansadas para los cuidadores, que entonces cuando la persona finalmente fallece, me siento tranquilo, pero me siento culpable porque me siento tranquilo de que la persona a la que estaba cuidando ya murió. Y entonces me empiezo a asfixiar ante la idea, no, yo no debería sentirme así, porque no tendría que hacerlo. En general, creo que la primera píldora que podría ayudar para evitar una circunstancia así es preguntarse, ¿cuál era mi responsabilidad en ese momento? Empezar a sacar la lista de personajes en esa circunstancia y empezar a entender cuántas de esas cosas yo las tengo que empezar a repartir. O sea, yo no puedo ser el único responsable de algunas cosas. O sea, además en aquellas que empiezo a sentirme presionado, asfixiado, que finalmente yo sé que mi injerencia ahí no era la adecuada, que a lo mejor eso que yo estaba cuidando no tendría que haberlo estado cuidando por principio, que aquello en lo que yo estaba haciendo no tendría que haberlo hecho. Cosas de ese estilo. Esos son como los primeros puntos que pueden salvarlos de la asfixia. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo ahí en primer lugar? ¿Tendría que haber estado ahí? ¿Qué me llevó a ese lugar? Por principio, con esas preguntas, podrían comenzar a desentrañar y saber y darse cuenta si de verdad la culpa era suya o nomás alguien se las está aventando. Así es. También muchas veces uno se adjudica estas culpas porque cree que pudo haber hecho algo más. Hablando en este caso de cuidar a alguien con esta enfermedad, ¿no? Pero, pues muchas veces la gente hace todo. O sea, todo lo posible. Todo. Y aún se muere la persona. Igual tienen culpa. Y a veces tienen estas ideas irracionales de que pudieron todavía Pude haber hecho algo más. Pude haber hecho algo más. Y justamente dejan de disfrutar la vida. Yo conocí a una persona que pasó por algo así. El pago de la deuda. Uh-huh. Y no se permitía disfrutar porque sentía que, pues como decías hace rato, ¿cómo iba a estar ella viviendo si la otra persona murió? Ya no podía ser feliz. Y entonces, en estas, pues, culpas adjudicadas, pues, digamos que le llovía la fortuna. Tenía opciones para hacer y deshacer como ella quisiera. Pero no se lo permitía porque estaba esperando un castigo. El autocastigo y no llegaba, el castigo de algún lado. Porque en realidad no había hecho nada malo. Así es. Entonces, esa persona se castigaba a sí misma. Justo porque tenemos esta idea de que cuando creemos haber hecho algo mal, tenemos que recibir un castigo. Entonces, queridos podcast escuchas, este es un primer brochazo. Es un enfoque muy general. Muy general. Porque hablar de culpa atraviesa muchas más cosas complejas, crianza, historia de vida, que me hacen querer pagar la culpa que siento de ese modo determinado. Y eso es tema para otro capítulo. Al igual que el amor, esto solo fue una primera embarradita. Así es. ¿Sale? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como el Aquelarre Podcast. Acuérdense, también manita arriba, corazón, suscríbanse, activen la campanita. Ya saben, los martes a la medianoche estrenamos capítulo. Así es. También coméntenos, síganos en nuestras plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify. Google Podcast.
Sí, creo que ya Apple Podcast. Apple Podcast, sí. Google Es que Podcast. son todas las de podcast. Google Podcast Y Google Podcast, ¿no? Híjole, ya no tengo promoción. Pues se me va. Mira, todas las Sí. plataformas de podcast, Sí. o sea, por lo menos las más populares, Sí, ya tienen nuestro Linktree. así Ahí, es. Está en la descripción de nuestro Instagram. De Ahí le nuestro pican. Facebook. de Ahí están. ahí Donde está nos todo. pueden encontrar en Donde todos ustedes lados. gusten escucharnos, ¿sale? Además, la siguiente semana, en nuestros 2 mesesotes, vamos a tener capítulo intenso. Porque será un primer brochazo a la discapacidad. Así es, amigos. ¿No? Entonces va a estar bueno. Y finalmente, pues hay que rematar. Hay que cerrar con una frase. Alejandro, suéltate la frase. No pudiste hacer otra cosa, porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto de acuerdo al nivel de conciencia que tenías en aquel entonces. Si ahora lo puedes ver diferente, celebra tu toma de conciencia. Pero no le des gusto al ego de controlarte con su arma más poderosa, la culpa. Uy, papá. Que tengan excelente noche día. Nos escuchamos. El siguiente capítulo. Bye bye. Nos vemos.